Vamos a ver si en esta recta podemos pasar a Ricciardo. Tenemos más velocidad que... ¡No! ¡No! ¿Por qué frenó de golpe? ¡Oh! ¡Fuck! Buenas, jefe. Ya sabemos los ingresos de los patrocinadores de esta semana y sacamos un buen beneficio en relación a los costes de mantenimiento. Buenísimo, muchas gracias. Buenísimo, gente, ¿cómo están? Otro video más de Fórmula 1 2020, en el cual, bueno, tuvimos la carrera en Singapur, que fue una muy buena carrera. Tenemos acá las actividades, vamos a programar unas, son para 2 días, ya después tenemos la carrera, en el cual se está disputando bastante en juego. Estamos en la tabla media contra Renault, que es el que más nos está dando pelea, y tenemos también a Racing Point y a McLaren. Bien, así que eso va a ser una pelea muy grande, en especial con Ricciardo, que nos está dando peleas bastantes interesantes en las últimas carreras. Muy bien, vamos a avanzar entonces los 2 días y ya vamos a tener entonces, nos vamos directo para el premio, el Gran Premio de Rusia, Sochi. Las nuevas piezas han llegado de fábrica sin problema. Quedarán montadas en el monoplaza a tiempo para la siguiente sesión. Muy bien, tenemos unas cuantas mejoras en el monoplaza. Unas cuantas mejoras, no, creo que solamente la de... la que llegamos en este circuito es la de durabilidad, ahora que recuerdo. Sí, era el MGUK2. Muy bien, ahí lo tenemos la mejora ya preparada. Después las otras tendremos que mejorar algunas, ejemplo acá con el tema del chasis. Puede ser esta, que está acá abajo, o también puede ser acá, estructura del monogasco. Y después ya se van a abrir otras expansiones. También tenemos las aerodinámicas, que seguro que vamos a pasar para esta, para flaps de alerón. Estamos en esta mejora, el alerón trasero. Y estamos esperando las bujías también para que lleguen. Muy bien, vamos a las prácticas y ya volvemos. Buenísimo, ya volvimos de las prácticas. Nos fue bastante bien. El auto anduvo pero que de maravilla. Bueno, 1301. Poco de prestigio de equipo. Y también nuestro compañero ha subido un poquitito. Así que buenísimo. Antes de ir a la clasificación... Buenísimo. Antes de ir a la clasificación vamos a hacer lo que dije. Los flaps de alerón terciarios. Vamos a mejorar eso. Y nos vamos ya para la clasificación. Muy bien, llegamos a la Q3, comenzó a llover con todo y se notarán arriba en el tiempo. Notarán arriba en el tiempo, no llegué para hacer mi segunda vuelta y quedamos en el puesto número 7. Bastante bien. Creo que podríamos haber llegado en un puesto mejor. De mañana, pero antes de empezar veamos rápidamente quiénes ocuparán la cabeza de la parrilla. Leclerc, Hamilton y Sebastian Vettel. Esto ha sido todo por hoy, pero no se preocupen. Mañana volveremos para presenciar el Gran Premio. Muy bien. Hemos llegado ahí, entonces nuestro duelo con Sainz. 2 y 1 serían 11 contra 7 de él. Un poco más de prestigio, tanto individual como de compañero y también del equipo. Así que, gente, vamos a la carrera. Les damos la bienvenida al Gran Premio de Rusia en Sochi, una de las 8 ciudades del mundo que ha acogido las Olimpiadas y el Gran Premio de Fórmula 1. Esta carrera ha demostrado ser un reto para cualquiera que salga desde detrás de las 2 primeras filas de la parrilla. Veamos si hoy pasa algo distinto. A unos 5 kilómetros de la frontera con Georgia, el Autódromo de Sochi cuenta con 2 destacadas oportunidades de adelantamiento en la curva 1 y en la curva 13. Hay 18 curvas en total, 12 a la derecha y 6 a la izquierda, y la velocidad media por vuelta ronda los 209 kilómetros por hora. Hoy compartirá las fuertes emociones con nosotros David Casas. Me alegro de verte. ¿Qué sensaciones tienes con respecto a la carrera de hoy?
¿Cómo están las condiciones del circuito por lo que tú has visto? La verdad es que tiene pinta de hacer frío ahí fuera. Esos neumáticos tienen un rango muy reducido en cuanto a la temperatura que necesitan mantener para tener la mayor adherencia. Así que, en una superficie de pista fría, va a ser difícil mantener esas temperaturas altas, lo que implicará una menor adherencia y quizá más errores. Es hora de comprobar cómo quedaron nuestros pilotos tras la emocionante clasificación de ayer. Charles Leclerc ocupa la pole y lo acompaña Lewis Hamilton. Y este es el resto de la parrilla. Vettel, Bottas, Daniel Ricciardo y Gasly, Sánchez, Sainz, Albon y Lance Stroll. Kvyat, Ocon, Sergio Pérez y Giovinazzi, Norris, Magnussen, Romain Grosjean y Kimi Raikkonen. Russell, Aitken, Latifi y Max Verstappen completa la parrilla. ¿Cuál de estos talentos subirá hasta la cima hoy? Bueno, allá vamos. Confío en ti, no me falles. Muy bien. Gasly está delante nuestro. Sainz siempre está atrás nuestro cuando lo clasifica. Le estamos ganando ese puntito de a poquito, de a poquito, de a poquito, sin que ponga su manguito. Muy bien, qué lindo que se ve. Vamos a ver la estrategia del equipo. Son 13 vueltas. Hasta la séptima vuelta. A ver, vamos a alargar hasta donde más podamos. Hasta la no... Sí, hasta la 9. Creo que va bien. Va perfecto. Aunque se va casi un segundo. Perdemos bastante, creo. Vamos a arriesgarlo. Vamos a ponerlo así entonces. Y de combustible vamos a poner... son 13, 16... 17 y medio, puede ser. Bien, buenísimo. Bueno, gente, vamos a comenzar este gran premio de Rusia. Espero que les guste y mucha suerte en mi equipo. Hasta luego. ¡Arranca la carrera! Señoras y señores, se sienten los semáforos. Estamos preparados. Arranca el gran premio, señoras y señores. Adelantamos con todo. Arrancamos bien, arrancamos bien. Lo toqué. Lo toqué a Ricciardo. Le hicieron un sanguchito entre Ricciardo y Gasly ahí. Voy a ver si hay algún daño. Primero voy a encargarme de entrar por el interior a Sainz. No lo pude pasar. Para que primero voy a tratar de... Opa, no. Nos pasa Albon. Se me va mucho el auto. Mal comienzo, mal comienzo. Un poquito de agresividad. Entramos con todo. A ver. No parece tener signos de... No parece tener signos de golpe. O por lo que veo yo, ¿no? Creo que estamos bien. Bueno, perdimos una posición. Nos la ganó Sainz en ese pequeño trayecto de que nos encerró justo Gasly, porque quería pasarlo a Ricciardo por la parte derecha y cuando me di cuenta ya lo tenía Gasly al lado. Apretamos el motor de adelantamiento, lo pasamos a Sainz y creo que a Gasly también, a ver. Estuve cerca de tocar las ruedas con Ricciardo. Bien. En una curva pasamos a dos. Ha estado bien la salida. Buen trabajo. Gracias, pues. Sí, justo llegando a la primera vuelta. Estamos donde teníamos que estar antes, o quizás un poquito mejor. Hamilton está liderando la carrera, por lo que veo. Hamilton está liderando la carrera. Eso significa que va a haber problemas para Bottas. Porque poquito a poquito se le están acercando a Bottas en el campeonato. Y nosotros, poquito a poquito, nos estamos acercando a Renault. Si se están dando cuenta. Poquito a poquito lo estamos pasando a McLaren. Ya pasamos a Racing Point, que lo estábamos acercándonos a ellos. Lo pasamos a McLaren y ahora poco a poco nos estamos acercando a Renault. Así que estas carreras que se están disputando y las últimas que se van a disputar creo que van a ser súper claves. Súper claves para ver quién es el que lidera la tabla de la media y quién va a ganar el campeonato, porque ya Mercedes para mí lo tiene recontra cocinado a los constructores. Pero el campeonato de pilotos, yo creo que Bottas se está durmiendo poco a poco en los laureles. Poco a poco se está durmiendo en los laureles, porque Hamilton
no es alguien que se pueda vencer tan fácilmente, ¿no? Muy bien, estamos en la vuelta 2. Puesto 6. Se escucha raro el motor, no se estará desgastando, ¿no? Me voy un poquito largo porque tenía que desacelerar, pero bueno. Con mi ansias y eso que lo estaba trabajando bien a Ricciardo, porque me estaba acercando. Ay, no. Ay, ay, ay. No me penalizaron porque creo que una de las ruedas quedó adentro. A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Buenísimo, buenísimo. Casi me molesta. Ah, maldición. Voy a tener que tener cuidado con esa curva. Estás ampliando la ventaja sobre el coche de detrás. Le sacas 5 décimas por vuelta. Buenísima, buenísima. Por lo que veo, Gasly no va a tener DRS. Ay, no te lo puedo creer. Es que pasa que me paso de largo porque me emociono en querer acercarme y no puedo empujar más de lo que el otro está empujando. Es la realidad, es así. El auto empuja hasta un cierto punto, después tendré que esperar a ser paciente. Pero bueno. No te olvides de poner tu like, tu me gusta, de compartir el video y siempre que te está pareciendo esta temporada, nuestra primera temporada de Fórmula 1 con mi equipo Pegasus. ¿Qué esperás para la próxima? ¿Qué decís? ¿Que vamos a seguir estando en la zona media? ¿Vamos a pelear por esta vez ya por algo más grande? ¿O vamos a arruinar la fiesta Ferrari, a Red Bull? ¿O vamos a pelear contra las flechas plateadas, que ahora son las flechas negras? Yo, en mi particular vista, creo que contra Ferrari y Red Bull vamos a estar ahí. No sé si alcanzar a Mercedes. Bien, estamos en la vuelta 4. Se nos escaparon demasiado. Ya no tenemos ni DRS, mirá lo que te digo. Vamos a trabajarlo, vamos a concentrarnos porque me estoy pasando de largo en las curvas. Y eso es lo que me está dificultando. Estoy comiendo ansias. Eso es lo que tengo que mejorar como piloto. Como piloto tengo que mejorar las ansias de querer ya alcanzarlo. Lo que pasa es que también son pocas vueltas. Y hacer pocas vueltas, ejemplo ahora, ves que me fui de vuelta. Ser pocas vueltas querés como que hacer todo de golpe. Y no se puede. Realmente no se puede porque no tenemos un auto como un Mercedes. Bueno, estamos en vuelta 8. En esta vuelta, adelante. Buenísimo. Adelante en esta vuelta. Vuelta 9. Estamos en el puesto 1. No te emociones, Jack está en boxes. Porque tenemos que entrar a boxes y vamos a perder unos cuantos puestos. Así que el ERS lo tengo quemadísimo. Estoy viendo que estoy perdiendo fuerza del ERS. Esta pista es muy recta. Bien. Vamos a ver si podemos acortarlo un poco a Ricciardo porque se nos escapó bastante en esas vueltas. Y cuando estuvimos recortando entró a boxes y ahora bueno, tenemos que ver si podemos hacerle un undercut. Y si no podemos, bueno, vamos a tener que trabajar como podamos. Estamos quemando todo lo que podamos. Vamos a apretar adelantamiento. Vamos a quemar el ERS, el ERS hasta donde podamos. Y en esta vuelta nos vamos a boxes. Box. Bien, perfecto, doblamos bien. Y ahora sí, nos vamos a boxes. Vamos a ver cuánto tiempo tarda nuestro amado y querido equipo en entender nuestras ruedas. Y mediante eso ver si podemos ir más rápido.
segundos, vamos. 2,5, parada estándar. Ni muy buena ni muy mala. Acelera. Hay que calentar las ruedas. No está mal, pero tampoco tan mal. Guido Casca. Bien. Salimos atrás de Ricciardo. Ah, me voy largo de vuelta. Salimos atrás de Ricciardo, pero recuerden que tenemos una vuelta, o dos, no recuerdo, creo que dos vueltas de neumáticos nuevos, o sea que vamos a poder administrarlo un poquitito más y correr un poco más rápido. Estamos en 1.8, 1.7, 1.8. Vamos a doblar bien las curvas, a concentrarnos un poco y ver si podemos meternos en ese puesto 5 que tiene Ricciardo, y de esa manera, madre que los parió, me fui, de esa manera poder, oh wow, estoy viendo ahora justo el mapita, a ver, para que agarro la recta, bien, opa, de la Ocon tiene que entrar a boxes, a ver cuánto Quedan unas 5 vueltas de combustible. ah, tenemos para quemar, entonces sí lo vamos a alcanzar, vamos, vamos que podemos, podemos alcanzarlo, lo podemos pasar, tenemos demasiado combustible, vamos a quemarlo todo. Estoy viendo que Ocon Nos queda. me están haciendo un sándwich entre Ocon y Ricciardo. Lo digo por los puntos, ¿no? Por los puntos en la tabla. Eso nos va a traer problemillas. Nos estamos acercando a Ricciardo. Tenemos el DRS. Nos acercamos muy bien, Usa espectacular. los neumáticos con cabeza, administralos bien. No, ya lo sé, pero lo tengo que pasar. Si no lo paso es lo mismo que nada. ¿Para qué me ponieron? Me pusieron neumáticos nuevos. Por favor, mi ingeniero siempre me pone nervioso. Lo tengo que hacer callar, me parece. Está la opción de callarlo, ¿no? Así que no va a pasar que en alguna carrera me va a encontrar medio loquito y lo voy a callar. Notarán que en las carreras, en estas últimas carreras, nos cuesta un huevo conseguir un puesto cada otro puesto. Es que los otros autos están mejor cada vez. Nosotros mejoramos mucho, pero los otros autos mejoramos más todavía. Entonces nos cuesta vueltas y vueltas pasar a uno, o a veces a dos. Por eso festejo cuando... A ver, para. No, esta no. No quería arrancar porque lo chocaba. Muy bien. Al coche de detrás le sacamos 4,0 segundos. Muy bien. Como decía, por eso festejo cuando en una vuelta... Uy, pensé que me penalizaban acá. Festejo cuando en cada vuelta pasamos a uno o a dos autos. A ver, vamos a ver si en esta recta podemos pasar a Ricciardo. Tenemos más velocidad que... ¡No! ¡No! ¿Por qué frenó de golpe? ¡Oh! ¡Fuck! Ricciardo, fuck. A tu compañero de equipo le sacamos 23,4 segundos. Tenemos el alerón delantero dañado, maldito Ricciardo. Freno bien. Sí, frené espectacular. Vamos. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. Buenísimo. Vamos que podemos. Penúltima vuelta. Y justo nos recibimos. Ay, no, nos alcanza. Ah, qué cagada, che. Tenemos dañado el alerón delantero. Espero que no nos... Sí, me cuesta un poco. Me cuesta un poco doblar. Vamos a tener problemas con Ricciardo. El acosador Ricciardo. Tranqui, dejamos espacio. Bien, perfecto. No va a pasar. Lo pasamos. No, sí, vos yo primero, no vos. Así nos tocamos de rueda a rueda. Guarda con eso. No quiero correr riesgo. Nos pasó Ricciardo. Tranquilo. Tranquilo que falta una vuelta todavía. No nos pongamos nerviosos. Uy, hijo de puta, cómo se nos fue. En esta tengo que doblar bien. Si en esta doblo bien. Vamos, a ver, acá guarda con esto. No quiero que pase lo mismo que pasó hace un rato. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Frené antes. Tenemos DRS. Última vuelta, repito,
Última vuelta. Lo pasamos, acá lo pasamos. Tenemos el DRS activado, apretamos el botón adelantar. El RS está muerto. Tenemos el RS muerto. Oh, madre santa. Pensé que lo tocaba. Con la frenada volvió a la vida. Pero no nos vamos a poder alejar mucho de él, ¿no? Oh, pará, con esta curva nos alejamos, ¿eh? No sé qué pasó, pero... un poquitito nos... Ay, Dios. Un poquitito nos pudimos alejar, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Un poquito de respiro para que hable. Se nos está acercando de vuelta. Nos quedan dos vueltas de combustible. Ok. Con esto entonces ya tenemos para tirar para rato. Vamos con el combustible enriquecido. Me paso un poco de largo. Está tocado el... Oh, ¿cómo me cuesta doblar, che? Consumimos el ERS todo lo que vamos. A ver, ¿viene? ¿No viene? ¿Viene? ¿No viene? No, no viene, ¿eh? No viene. Oh, sí viene. Creo que sí, creo que tenemos un puesto 5. Tenemos un puesto 5. Y Renault está atrás. Esta va a ser la pelea, me parece a mí, ¿eh? La pelea va a ser Renault, Hamilton. Bueno, Hamilton vuelta rápida, Bottas vuelta rápida, ganador no sé quién, porque pasó tan rápido, creo que fue Hamilton. Y Bottas segundo. Y nosotros, puesto 5. Bueno, carrera terminada. Pero buenísimo. Buenísimo. ¿Quién es el piloto del día? Díganme, por favor. Max Verstappen, piloto del día, Red Bull. Muy bien, espectacular, muy buena carrera. Qué gran carrera y qué fantástica victoria aquí en Sochi. Vamos a ver, ¿qué ha marcado hoy la diferencia? Creo que la buena gestión de los neumáticos y el pilotaje fluido han sido factores muy importantes en la victoria. Esa combinación ha permitido exprimir al máximo los compuestos en todo momento. Veo que los pilotos se acercan al podio para la celebración de la victoria. Ha sido un gran trabajo de equipo, un ejemplo de perfecta ejecución general. Enhorabuena a Mercedes, los ganadores de la carrera de hoy. Mercedes que ya con esto ya se consideraron campeones, olvídate, ¿eh? Pero Bottas y Hamilton es un duelo aparte, ¿eh? Es un duelo aparte. Acuérdense lo que yo digo, para mí esto va a ser así, ¿eh? Bueno, es el momento de ver cómo afecta este resultado al campeonato de pilotos. Más puntos para Valtteri Bottas, que aumenta aún más su ventaja en lo alto de la tabla. Una vez terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Me quedo con Lewis Hamilton. A estas alturas, tal vez sea algo aburrido elegir al varias veces campeón del mundo, pero es innegable que se ha ganado a pulso el galardón. Vamos con la clasificación de constructores. Mercedes sigue ampliando su ventaja. Tenemos que poner punto y final a este fantástico fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente. Ok, bueno, Verstappen salió del puesto de la parrilla 22, no me había dado cuenta, me olvidé. Y avanzó unos 5, 6, 7 puestos, por eso también fue el piloto del día. Nuestro compañero terminó en el puesto número 20. Nuestro compañero... Voy a poner a Tatiana Calderón para que sea nuestro compañero en la próxima temporada. Ya les aviso de antemano, no vamos a renovar. Porque estamos gastando mucha plata en él y no nos está dando resultados. Así que bueno, vamos a probar con Tatiana Calderón y ver cómo trabaja ella. Y así hacemos un equipo femenino. Bueno, gente, la próxima carrera es en Japón, así que lo estaremos viendo. Así que un abrazo a todos y nos estaremos viendo en el circuito de Suzuka. Un abrazo a todos, hasta luego. ¡Chao!